la charla que va a impartir don Luis Bates, que se llama Educación para la Paz. Bueno, ustedes, los que son más antiguos y han estado conectados a otras sesiones, a mí no me conocen, el que siempre está a cargo es Alejandro. Yo también integro el Centro de Educación Ciudadana junto con don Luis y Alejandro, pero él tuvo un problema hoy día con su computadora, así que voy a estar yo a cargo. Les recuerdo que la modalidad es la misma de todas las semanas. Al finalizar la charla vamos a tener tiempo para responder preguntas, para que ustedes participen. La gracia de esto es que haya participación y que ustedes tengan inquietudes, tengan comentarios, cosas por el estilo, porque eso enriquece mucho más la sesión del día de hoy. También les comento que, a la persona que quiera tener acceso a la presentación en PowerPoint que vamos a presentar el día de hoy, tiene que enviar un correo a educacionciudadana@uss.cl solicitándola y nosotros se la podemos hacer llegar. Así que eso, vamos a comenzar con la actividad de don Luis. Yo voy a presentar la pantalla y cuando usted quiera pasar, don Luis me dice siguiente y avanzo. Muy bien, empecemos nomás. Voy a compartir en este momento la pantalla. Ya, ahí se ve, ¿cierto? Sí, Perfecto. bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes a esta tercera reunión dentro de un programa que, como se acaba de decir, ya tiene una tradición en la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Nuestro Centro de Educación Ciudadana ya lleva varios años realizando esta actividad que tiene por objeto acercar el derecho y la justicia a la vida cotidiana de las personas. Lo hemos dicho muchas veces, me gusta mucho la expresión democracia del diario vivir, y en un lenguaje comprensible y claro para las personas no versadas en derecho. Y en los años que hemos estado en este tipo de actividad, hemos tenido una evaluación en general bastante positiva, que es lo que nos estimula a continuar en estas, con sugerencias que puedan hacer ustedes. Incluso muchas veces nos han sugerido los temas a tratar, nos han hecho críticas que nos parecen muy razonables para mejorar esta función que tiene esa misión que les acabo de señalar. Así que un saludo a todos dentro de estas nuevas circunstancias de pandemia y de los efectos de la pandemia. A mí me gustaba mucho, digamos, la parte presencial de estas reuniones. Las últimas que tuvimos presenciales habían de más de 400, 500 personas en la sede de la universidad, y eso es un efecto, digamos, que no se da en esta manera, pero que también tiene otras ventajas. Educación para la paz es el título de esta exposición. Las anteriores, cabe recordarlas, sobre la persona y la familia, y la que tuvo que ver con la seguridad ciudadana. Esperamos que hayan sido también a satisfacción de ustedes. Y ahora vamos a hablar de un tema que es fundamental en la vida de cualquier país y especialmente en las actuales circunstancias que vivimos, que estamos enfrentados a un proceso constitucional que se encuentra en la fase de inicio, y en consecuencia, bueno es aportar ideas, digamos, para las mejores, que se realice este proceso constitucional en las mejores condiciones posibles. En el tema de la educación para la paz, yo me atrevería a señalar, en un tema tan histórico, tan amplio como es la educación, y a manera de introducción, yo me atrevería a hacer dos referencias. Una que tiene que ver, estamos en la primera página de la exposición, que tiene que ver con que la educación, pasémosla, Maximiliano, la primera página, que tiene que ver con la primera página, tiene que ver con la educación, que es un proceso de vivir. Es decir, la educación por sí no es un producto, no es un producto propiamente tal, sino que es un proceso que se desarrolla
durante toda la vida de las personas. Aprendemos desde la etapa de nuestra vida familiar en la cuna, después en los establecimientos educacionales, después universitarios, pero también, y la vamos a ver inmediatamente, hay otros componentes en el aprendizaje que forman parte, y por esto yo cito el libro que acabamos de publicar sobre Gandhi, el abogado de la paz, con sus reflexiones tan valiosas de vida. Y una de ellas es la que he querido reproducir con ustedes ahora, y que dijo textualmente, allí está entre comillas, vive como si fueras a morir mañana, pero lo que importa para este efecto es lo que sigue. Aprende como si fueras a vivir siempre. Es decir, nos recuerda, y excúsenme la reiteración, nos recuerda que la educación y el proceso de aprendizaje es un proceso de toda la vida. Y en la literatura de personajes célebres de la humanidad hay incluso anécdotas muy valiosas del proceso de aprendizaje, incluso en las etapas próximas a la muerte de las personas. Allí están indicadas entonces este proceso de aprendizaje en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la edad adulta y naturalmente en la vejez. Pasando a la lámina que sigue, Maximiliano, la segunda idea en materia de educación, ¿podemos cambiarla, Maximiliano? La segunda idea en materia de educación que a manera de introducción quería compartir con ustedes es la de que la educación no es solamente un instrumento para ganarse la vida, no es solamente un instrumento para trabajar. ¿Qué duda cabe que es un importante instrumento para ganarse la vida y para trabajar? Y en ese importante, como tan importante instrumento, hemos dicho muchas veces la importancia que tiene resolver adecuadamente, y lo insistimos mucho en los alumnos y en los jóvenes, la vocación, entendida como aptitud, ¿no es cierto?, para una determinada actividad y un gusto por lo que se hace. En esta primera fase, entonces, la educación para trabajar, que vuelvo a repetir, es muy, muy importante, sobre todo cuando el problema de la vocación se resuelve adecuadamente, y eso nosotros lo sabemos y lo vemos, ¿no es cierto?, en las personas que trabajan con verdadera vocación se nota, porque se están realizando, están disfrutando lo que están haciendo. Pero quisiera señalar que no basta, no es solamente la educación un instrumento para trabajar, sino que es un instrumento para ser una buena persona y un buen vivir. Y por eso que en la literatura sobre educación se habla con mucha frecuencia, ¿no es cierto?, de la educación integral, que está compuesta por los componentes que allí en la lámina se están señalando. Tiene que ver con el desarrollo físico, psicológico de las personas, intelectual, valórico, ético, moral, espiritual y social. Porque los seres humanos somos individuos, somos personas únicas e irrepetibles. Esto creo yo que es bien importante de subrayarlo. Cada uno de nosotros somos seres únicos e irrepetibles. Somos individuos, pero al mismo tiempo formamos parte de comunidades mayores. Y ahí está el elemento social de la educación integral que se encuentra en la lámina. Somos individuos, formamos parte de una comunidad y dentro de esta comunidad somos también ciudadanos. ¿Quién sabe si en este momento que se vive en Chile, esa calidad de ciudadano vale la pena subrayarla? Es decir, tenemos elecciones próximas, presidenciales, parlamentarias, etcétera, y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de ser partícipes activos de este proceso electoral que tenemos por delante es muy, muy importante, puesto que estamos cumpliendo esta condición de ciudadanos. Y nos vamos a referir en próximas reuniones del Centro de Educación Ciudadana a los aspectos electorales que tienen próximos
que vamos a compartir entre todos. En el aspecto ético de la educación integral, solamente quisiera mencionar los tres componentes clásicos de la ética, que muchas veces el segundo, sobre todo, no se considera como tal. La ética tiene estos tres componentes. Todo lo entendemos: rectitud, honestidad, corrección en lo que se hace, ¿no es cierto? Todos sabemos, más o menos entendemos lo que es eso. Pero tiene un segundo componente que no se considera habitualmente como un componente de la ética, y que es lo que yo llamo la excelencia en el oficio. En otras palabras, hacer bien las pegas, hacer bien el trabajo, dar lo mejor que podemos dar de nosotros mismos en la función que estamos desempeñando. Este es un componente en que creo que vale la pena, digamos, reflexionarlo, profundizarlo, porque no siempre se cumple como un componente de la ética. Ya lo dijo Gabriela Mistral, esta mujer maravillosa, cuando afirmó en uno de sus libros que las crisis de todos los pueblos son los oficios mediocremente realizados. Y hablaba políticos mediocres, profesionales mediocres, sacerdotes mediocres, abogados, en fin, toda una serie de oficios mediocremente realizados que ocasionan finalmente las crisis de todos los pueblos. Y el tercer componente es obviamente el de la responsabilidad social, en el cual hemos insistido muchas veces en otras intervenciones, recordando el artículo primero de la Constitución Política actual que nos rige, cuando dice esa sabia reflexión: el Estado está al servicio de la persona humana. Es decir, los funcionarios del Estado, todos, de cualquier nivel o categoría, los funcionarios de Capitán Apache, todos, están al servicio de las personas. ¿Se imaginan ustedes si ese principio tan hermoso de la Constitución, y que yo creo que en general todos compartimos, fuera realmente aplicado en la vida cotidiana de las personas? Cuando un ciudadano cualquiera se acerca a un órgano del Estado, cualquiera que sea, y va con esta idea de que la persona que me atiende está a mi servicio, y el que atiende también, que su función es servir a los demás, como lo dice la Constitución, creo que la desconfianza que hoy día existe en las instituciones del Estado sería menor o inexistente. Por eso, en los componentes de la educación integral, el aspecto ético y sus tres aspectos parecen muy importantes. Para el abogado Gandhi, que refería hace un momento, el aspecto espiritual y el aspecto religioso eran extremadamente importantes. Y hacía él una relación de la religión con la política, y decía que no se puede entender una actividad política sin una fundamentación religiosa. Era su punto de vista, y que lo llevó, digamos, a ser el líder de la no violencia, como lo vamos a ver en un momento más. De manera entonces que, pasando a la línea que sigue, fijadas estas dos ideas fundamentales sobre la educación, pasamos a Maximiliano, la lámina siguiente, una breve, muy breve, por supuesto, reseña sobre quiénes educan. Y esto, en los momentos actuales, también es muy importante subrayarlo y destacarlo. Educan las familias. Los primeros educadores, los más importantes educadores de la sociedad, son las familias. A eso se refirió, y lo hizo de manera muy, muy acertada, digamos, nuestra exposición anterior del decano de la Facultad de Ciencias Humanas, el señor Yáñez. Las familias son determinantes en la educación de las personas, pero lo son también lo que se llaman los cuerpos intermedios, es decir, colegios, universidades. Y por cierto, el Estado. Ahí tenemos, yo diría, un resumen o una síntesis de los tres grandes educadores directos: familias, con todo lo que ello significa en el devenir de las personas; cuerpos intermedios; y el Estado.
En Chile existe una tradición histórica de más de 200 años de la tradición mixta de la educación, privada y pública, y es la que existe en la gran mayoría de los países, y en textos jurídicos internacionales, por lo menos 5 o 6, empezando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y muchos otros textos que apuntan precisamente a hacer esta confirmación de la importancia que tiene la tradición mixta, pública-privada, en el tema de la educación de los países, apuntando a lo que debe ser la meta final, la calidad de la educación, a la cual nos vamos a referir en un momento más, que tiene que estar vinculada directamente con el interés superior del niño, que es el gran concepto que se mantiene en textos universales y en textos internacionales. Pero son también educadores, diría yo, todos somos educadores. Todos somos educadores. Y en otras oportunidades, y lo repito aquí con ustedes, el ejemplo es lo único que influye verdaderamente a los demás. Lo afirmó ese hombre destacado de su época, Albert Schweitzer, ¿no es cierto? Médico que fue a trabajar a países más desventajados. Cuando leímos esa afirmación, la compartimos y nos impactó profundamente. Todos educamos con nuestro ejemplo, más allá que las palabras, más allá que las retóricas. Estamos hablando todos los días, ¿no es cierto?, de lo que tienen que hacer otros, de los cambios de... Está todo eso muy bien, es legítimo, hay libertad de expresión. Pero, finalmente, tenemos que también preguntarnos cómo podemos nosotros participar en estos cambios educacionales. Como lo dijo John Kennedy en otra frase famosa, a mí siempre me ha gustado mucho referir estas sentencias de vida, como le llamo yo, leyes y sentencias de vida, más que leyes y sentencias del mundo del derecho y de los abogados. Leyes y sentencias de vida. John Kennedy, la pregunta correcta es no tanto qué hace el Estado o los gobiernos por mí, la pregunta es qué estoy haciendo yo por mi país. Y Gandhi, nuevamente, con esa frase de tanta profundidad, sé tú los cambios que quieres ver en la sociedad. En el fondo, estos personajes de la humanidad nos recuerdan los grados de nuestra responsabilidad de educar también a los demás con los cuales compartimos nuestra vida social a través de el ejemplo de vida que vale más, y en eso yo comparto absolutamente con Albert Schweitzer, que vale más que las palabras, la retórica, los discursos, sin perjuicio que tienen valor, pero el ejemplo determina, o es lo único, como decía Schweitzer, que influye verdaderamente a las personas. Y educaciones indirectas, ahí están mencionados simplemente, no los vamos a desarrollar por supuesto, los medios de comunicación social, las amistades, los pares, y hoy día, con la revolución tecnológica, verdadera revolución tecnológica, las redes sociales son un componente, por supuesto, que tiene que ver con la educación. Pasamos enseguida al tema. Si hablamos de educación para la paz, necesariamente nos lleva al tema de los conflictos y todo el desarrollo de la conflictología, que tiene un amplio desarrollo y muchísima literatura, ¿no es cierto? Pero hay una relación íntima entre educación para la paz y los conflictos. Y por eso, de manera muy breve, ¿no es cierto?, digamos, en términos muy generales, que los conflictos son confrontación de intereses, son valores, son crisis, disputas, problemas de convivencia, problemas de relaciones entre las personas, ¿no es cierto?,
problemas de relaciones reales o de percepciones de divergencias, pero los conflictos, me atrevería a decir, que son consustanciales a la historia de la humanidad. Desde los tiempos más iniciales de la historia de la humanidad podríamos decir que han existido y existen los conflictos. De manera que pensamos que no es tanto, sin perjuicio de la prevención de los conflictos, no es tanto la existencia de los conflictos, sino que las formas como resolvemos los conflictos, que lo vamos a ver inmediatamente. Como algunos han subrayado, los conflictos son también una gran oportunidad de aprendizaje, de convivencia, de prevención y resolución de esos mismos. Y los tipos de conflictos simplemente mencionados, porque naturalmente no los vamos a desarrollar hoy día, por la naturaleza de esta conversación, que pretendemos que es conversación más que exposición de un tema. Los conflictos son individuales, son colectivos, y lo son también a niveles internos de los países o conflictos nacionales y a niveles internacionales. Eso lo hemos visto siempre y creo que son tipologías acertadas. La lámina siguiente que quería compartir con ustedes tiene que ver con la prevención de los conflictos. Para prevenir los conflictos humanos, también desde las épocas primitivas de la humanidad, han existido reglas de conducta. Para prevenirlos y para lograr y estas reglas de conducta, lo decía Gandhi, una de las más importantes son nuestra propia conciencia, nuestro propio interior, que además nos va determinando ciertos hábitos. Gandhi hablaba de las cortes, la corte de la conciencia, más importante que las cortes de los tribunales que resuelven los conflictos. Ese es por supuesto, es unas reglas de conducta fundamentales en la vida y en la convivencia social. Pero además de estas reglas internas, interiores, de conciencia, existe histórica y tradicionalmente el derecho. El derecho, ¿no es cierto?, que son normas de control social, de distintas jerarquías. Hay constituciones, hay leyes, hay reglamentos, hay instrucciones, hay una infinidad de jerarquías jurídicas. Y en materia de leyes, como lo dice nuestra actual regulación en Chile, son aquellas que mandan, prohíben o permiten determinadas conductas. Esa es la definición de leyes que se contiene en nuestro ordenamiento legal. ¿No es cierto? Leyes que mandan, por ejemplo, la obligación de pagar impuestos. Aunque no nos guste mucho, tenemos que cumplirlas, tienen un bien social superior y son leyes que mandan. Leyes que prohíben son fundamentalmente las leyes que tienen que ver con la cosa penal, por ejemplo, no matar, no robar y así sucesiva e indefinidamente. Y leyes que permiten determinadas conductas, por poner un ejemplo, la facultad que tienen los seres humanos de escribir testamentos y dejar sus bienes a sus herederos a través de testamentos, también están permitidas y regulados en las leyes. En relación con este tema, hay un punto fundamental, que es la necesidad del conocimiento de las leyes. Y este es un tema que para el Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián, es un tema que ha sido, es y será fundamental. Porque si no se conocen las leyes, si no se escriben las leyes en general con un lenguaje comprensible a los ciudadanos comunes, si estos ciudadanos comunes no identifican cuáles son los valores que se encuentran detrás de las leyes, es muy difícil que adhieran a esas leyes y que las cumplan. Y en ese sentido, entonces, la necesidad del conocimiento de las normas es fundamental, porque el derecho, y lo señalamos en esta
breve lámina, el derecho regula gran parte de los aspectos de la vida de las personas, aunque las personas no lo sepan, o lo saben cuando infringen las leyes y se encuentran con los mecanismos coercitivos o la justicia adversarial, etc. Entonces, el derecho regula todos los ámbitos de la vida de las personas y también su forma de organización. Y por eso que es tan importante la constitución política que tenemos por delante, que uno de los aspectos que tratan las constituciones es la forma de cómo se organiza la sociedad, cómo se constituye el Estado, cuáles son sus poderes, sus facultades, su relación con los derechos fundamentales o los derechos humanos, la necesidad de proteger los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y ahí tienen ustedes algunos aspectos de la vida cotidiana que están en las reglas, en estas reglas de conducta que están orientadas a prevenir los conflictos. Y de ahí la importancia, excúsenme la repetición, de dar el conocimiento de estas leyes. La salud. Sobre la salud tenemos nuestra próxima exposición de ciudadanos cívicamente aptos que va a exponer el distinguido médico y que tiene un alto cargo en la universidad, Manuel José Irarrázaval. El tema de la familia, que ya también vimos, relacionados con las leyes. Hoy día se está hablando, ¿no es cierto? hace noticia que un candidato presidencial tiene un problema de alimentos, con una deuda de alimentos, ha hecho noticia porque es candidato a la presidencia. Todo lo que tiene que ver con la familia, con el trabajo, transporte, vecindad, consumo, finanzas, energía, medio ambiente y un etcétera, etcétera, digamos, que no termina, porque vuelvo a repetir, todas estas regulaciones tienen que ver con nuestra vida cotidiana y qué importante es en consecuencia para una mejor calidad de nuestras vidas tener un conocimiento que es la función del Centro de Educación Ciudadana. Tienen ustedes, por ejemplo, allí en la lámina, solamente un ejemplo. ¿Cuáles son los alcances legales de la edad? Cuando un joven adquiere la mayoría de edad, ¿no es cierto? Antes de la mayoría de edad están los derechos del niño, ya vamos a referir inmediatamente el tema. Pero también cuando adquiere, llega a la mayoría de edad, se le producen una serie de cambios en su vida que están regulados en las leyes. Aquí están mencionados algunos solamente por vía de ejemplo de lo que le ocurre a los jóvenes. Conducción de vehículos, pueden celebrar contratos, tienen que cumplir deberes electorales. A eso vamos a referir nuestras próximas intervenciones. Pueden manejar armas, todo esto regulado por las leyes, ¿no es cierto? Y por eso que en nuestras relaciones con alumnos, muchas veces con estudiantes, les hemos hecho un ejercicio de un viaje desde su casa al estadio a ver un partido de fútbol. Y todos los aspectos y las regulaciones legales que hay en un viaje como ese, tan cotidiano, digamos, como puede ser ir a ver un partido de fútbol. De ahí entonces que pasamos a las reglas de oro, lo que nosotros llamamos reglas de oro. Hemos hablado muchas veces de leyes y sentencias de vida, incluso a nuestros amigos y componentes, asistentes a nuestros programas de ciudadanos cívicamente aptos cuando eran presenciales, ¿no es cierto? Compartíamos también muchas de estas leyes y sentencias de vida, que son a veces más importantes que las leyes y sentencias de los tribunales de justicia. Y hay dos reglas de oro solamente que quería conversar con ustedes. Una que tiene que ver, que esto no lo estoy diciendo yo, son reglas manifestadas por personajes célebres de la humanidad, los grandes maestros de la humanidad. Una de ellas es que los actos y las conductas que realizamos finalmente nos revierten. Es decir, el daño o el mal que ocasionamos a otros, o a la inversa, el bien que le hacemos a los demás, según como los tratamos, finalmente a nosotros tarde o temprano nos revierten. Y esta es una realidad
que también me gustaría saber si ustedes la comparten, como nos parece a nosotros que es razonable hacerlo. Y otra regla de oro, o por lo menos muy importante de recordar, es la relación de derechos y deberes. Porque en general se pone mucho énfasis, y con razón, en el tema de los derechos. Pero todo derecho conlleva un deber correlativo. Todo derecho tiene un deber. Lo hemos conversado muchas veces con los estudiantes, ¿no es cierto? El derecho a la educación, perfecto, es un derecho indiscutible. Pero ¿cuál es el deber? El otro lado de la medalla, el deber. El deber y la obligación de estudiar. El derecho a la educación conlleva el derecho, la obligación y el deber de estudiar. Hemos insistido en ese sentido y queríamos compartir brevemente estas sentencias de vida que a veces son más importantes que los aspectos estrictamente jurídicos. Y entonces, los conflictos existen, que son, han existido siempre. El tema es cuando fracasan los mecanismos de prevención, el tema es cómo se resuelven los conflictos. Y aquí tenemos las dos grandes formas, también históricas. Uno es el tema de la violencia, especialmente la violencia física. Hay otras formas de violencia, por ejemplo, la violencia verbal, etc. Pero históricamente pensamos que la violencia jamás ha resuelto un conflicto. Y la violencia solo trae como consecuencia generar nuevas dificultades en la convivencia, nuevos problemas y nuevos conflictos. Y la otra forma de resolución de conflictos que pudiéramos llamar ya no violentas, Gandhi usaba la expresión no violencia, tanto en el ámbito de su ejercicio profesional de abogado, como en el ámbito de la política. Recuerden ustedes que llegó a lograr incluso la independencia de la India mediante su política de no violencia. Y es por eso uno de los aspectos que lo hicieron trascender, digamos, a las experiencias universales. La resolución de conflictos entonces pacífica tiene estas dos modalidades que están indicadas allí. Uno, que es la paz que deriva de las resoluciones de los tribunales de justicia aplicando el derecho. Esa es la forma más conocida, más prevalente, ¿no es cierto? Y sin duda de una importancia enorme. Uno no puede dejar de pensar, cuando estamos hablando de nuevas constituciones, el rol que la justicia debe tener en la resolución de los conflictos, sin duda importantes. Pero hay una segunda forma de resolución de conflictos que ha venido adquiriendo durante las últimas décadas en distintos países de Europa, de América Latina, de Estados Unidos y de Asia también, que son las formas que se llaman amigables, la justicia colaborativa, la justicia de los acuerdos, la justicia de la disposición de las partes a comprender al otro, a buscar soluciones amigables, que es la que se denomina más, se conoce más con el nombre de resolución alternativa de conflictos, es decir, alternativa a la de los tribunales. Sin embargo, hay ahí algunas relaciones, por cierto. Pero las modalidades más conocidas las tienen ustedes en la pantalla. Negociación, mediación, conciliación y arbitraje en alguna medida. No es lo mismo, pero cada una de ellas tiene una significación, que forman o integran la llamada justicia de los acuerdos, justicia colaborativa, alternativas de la justicia adversarial. La justicia adversarial, que es muy importante, por supuesto, tiene, sin embargo, limitaciones y costos extremadamente importantes que a veces dificultan la verdadera verdad y la verdadera justicia. Conllevan paz, por supuesto, pero se pone un poco en duda la verdad y la justicia que imparten. En cambio, esta otra, que es una justicia
en la cual principalmente las partes involucradas en los conflictos son las que participan directamente, sin perjuicio de las colaboraciones de abogados o las representaciones. La mediación, por ejemplo, tiene un alcance fundamental y que tiene que ver con la intervención de terceros frente a las partes en conflicto, cuya misión no es imponer decisiones, como son las de los jueces. Su misión es acercar a las partes para llegar a una solución amigable, una solución amistosa. Por eso, las resoluciones amigables de conflicto junto a la de los tribunales, y esta especialmente que tenemos en pantalla, es la que hoy día tiene un desarrollo enorme en distintos países y experiencias que nos hacen pensar que en la próxima constitución política, esta forma de resolución amigable de conflictos debería formar parte también, puesto que la actual constitución política solamente hace referencias expresas, de normas expresas, a que los conflictos los resuelven los tribunales. Incluso las leyes indican que el rol de los abogados es representar a las partes en los conflictos ante los tribunales, en circunstancias que estas modalidades tienen por sus ventajas, por sus menores costos y por sus beneficios, un desarrollo que debería implementarse no solamente en la constitución política, sino que en la justicia del futuro de nuestro país, como ha ocurrido en otros países. Ahí hay una relación entonces muy directa con la constitución política del Estado en cuanto a formas de resolución de conflictos. Pasamos a la parte final de nuestra lámina, ¿no es cierto?, que es para resolver los conflictos hay herramientas que son fundamentales y que yo me permitiría, digamos, subrayarlas en los momentos que vive Chile. La tolerancia. La tolerancia, Gandhi decía que la intolerancia era una forma de violencia. La importancia de la tolerancia en las relaciones futuras, en las ideas que se debaten o se van a seguir debatiendo en el ámbito constitucional, para llegar a constituciones que en lo posible nos representen a todos a toda la población. Tenemos también ahí en la educación escolar para la paz. Este es un tema, ¿no es cierto?, que daría para varias conferencias o conversaciones como esta, por la importancia que tiene en la etapa inicial de los seres humanos, sin perjuicio, como decía, de que la educación es un proceso de toda la vida. Pero la fase escolar ciertamente es extremadamente importante. Y aquí quisiera compartir con ustedes la importancia de las reglas de convivencia al interior de los colegios, públicos y privados, de todos los colegios. Y la importancia de que no solo existan reglas, tal como ocurre en la sociedad en que existen leyes, la importancia de que todos los miembros de la comunidad escolar compartan y adhieran a esas reglas y entiendan por qué existen las reglas. Y se busquen entonces resoluciones a los conflictos con fines educativos más que fines punitivos de sanción. Y siempre pensando en el interés superior del niño. Este es un tema que tiene demasiado desarrollo en normas internacionales y también en órganos, instituciones de Chile, por ejemplo, la Superintendencia de Educación ha referido mucho estos temas. Los tribunales han definido lo que es el interés superior del niño. ¿Qué es lo que debe regir o primar en todos los temas que tienen que ver con la educación de los jóvenes y de los escolares? Hay algunos criterios que integran este concepto de interés superior del niño, que yo quería compartir con ustedes muy brevemente ahora. Los dejo señalados acá para aquellos que quieran solicitar, como dijo nuestro presentador, esta lámina. Y ahí están los criterios que se han definido, digamos, para fijar cuándo debe primar, o mejor dicho, qué compone el interés superior del niño.
Por la importancia que tiene la educación para la paz, los hemos transcrito aquí en esta lámina. La opinión de los niños, escucharlos, de acuerdo a su edad, a su madurez, que puedan expresar sus opiniones libremente, sea personalmente o por representantes o órganos apropiados. La identidad, el sexo, el origen, nacional o extranjero, en momentos en que hay movimientos migratorios, ¿no es cierto?, como todos los que se conocen no solo en Chile, sino que en otras partes del mundo, qué importante es tener en cuenta el origen nacional o extranjero de los niños, sus religiones, sus creencias, sus valores culturales, etc. Un componente del interés superior del niño es la importancia de preservar el entorno familiar, el mantenimiento de las relaciones, padres, abuelos, en fin, cuando el niño es objeto de maltrato o de cuidado o de descuido. El cuidado, la protección y la seguridad del niño, la importancia que tiene para su interés garantizar su bienestar, sus necesidades materiales, físicas, educativas y, muy importante, las necesidades emocionales, de afecto y de seguridad. En fin, tienen ustedes en la lámina otros componentes del interés superior del niño, que deben considerarse globalmente en su conjunto en relación con cada caso particular. No hay dos casos iguales, los casos son distintos, los niños son diferentes, tienen experiencias de vida distintas. Y por eso que es tan importante este tema, y por eso lo he mencionado, y no dejarlo solamente para la referencia verbal, sino que para que encarnen actos de la vida cotidiana cuando haya que resolver los conflictos que afectan a los jóvenes y a los niños en los colegios. Por eso que en la nómina final ahí decimos que el interés superior del niño se resuelve mediante el análisis conjunto de los derechos afectados y de los que se pueden afectar por la resolución, sea pública o privada. Hay que tener esa visión y esto al interior de los colegios es fundamental. Normas de convivencia existen en general en todos los establecimientos educacionales privados y públicos. Lo importante, como decía hace un momento, es que esas normas pasen a formar parte de la vida cotidiana y de adhesión a esas normas para resolver los conflictos. Y cerramos entonces con la lámina que sigue y que, para que lo que pido no la vamos a leer, a desarrollar toda, pero en los conflictos que tienen que ver con los jóvenes y con los niños, hay que cumplir con lo que en el mundo de los abogados y del derecho denominamos debido proceso. ¿Eh? Y ahí están las referencias que los tribunales han hecho a estas ¿qué se entiende por el debido proceso en relación con la educación para la paz? ¿Eh? Los procedimientos de las reglamentaciones internas están, casi todos los establecimientos lo tienen. Lo importante es, como decía al inicio, socializar, es decir, que vean que esto tiene que ver con la realidad de la vida, con la convivencia con los compañeros, las dificultades con los profesores y todo lo que conforma la comunidad, los elementos de la comunidad escolar. La descripción clara en la reglamentación interna de este debido proceso. Los componentes del debido proceso, entrevistas, testigos, declaraciones de los intervinientes en el conflicto, informes periciales, si es el caso, en fin, los casos, como vuelvo a repetir, son distintos unos de otros, los niños son diferentes unos de otros, y por eso que hay que tener este espectro de fórmulas para aplicarlas según la situación particular de cada caso. Muy importante es el punto 7, el uso de la conciliación y la mediación, más que, como decía hace un momento, el carácter punitivo, sino que la mediación y la conciliación para resolver armoniosamente los conflictos, de manera que desde jóvenes, desde niños, vayan adquiriendo cultura, subrayado, cultura de resolver los conflictos por la vía de la paz, verdadera paz, mediación, negociación, conciliación, los mecanismos que les señalaba hace un momento.
he insistido mucho en la importancia de hablar de la cultura de resolución armoniosa y amigable de conflictos. Y como cultura son procesos lentos que se van desarrollando y que tienen que seguirse desarrollando con mucha fuerza en nuestro medio. Finalmente, algunas leyes, pero esto no, lo mencionamos solamente, para incorporar la educación de la paz y las distintas maneras de hacerlo. Tenemos una ley en Chile que es esa 20.911 del año 2016 sobre formación ciudadana, que ha tenido ya algún desarrollo, ha intervenido la Superintendencia de Educación, y los colegios en general han implementado de distintas maneras y de distintos niveles, pero ahí hay un instrumento legal a través del cual se pueden incorporar esta cultura de la paz, la educación de la paz, que es tan importante frente a las realidades que vive Chile, y no solo Chile, en que la violencia para resolver conflictos se está reproduciendo con mucha fuerza en algunas partes especialmente, y no solamente en Chile. De manera entonces que además de las reglas jurídicas universales, que las tenemos todas en nuestro Centro de Educación Ciudadana y que son muy importantes de conocer en los cambios que vienen a la Constitución política, es lo que quería conversar brevemente con ustedes. Y por cierto, aprender de ustedes, percibir las críticas, que es lo que hemos dicho siempre, que es la mejor manera de mejorar este objetivo de acercar los conocimientos que las universidades generan a las personas comunes y corrientes para ayudar a la mejor calidad de vida de las personas. Eso es por ahora, sin perjuicio de lo que podamos conversar, consultar o criticar. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis, por su espléndida exposición, por cierto. Es muy importante, sobre todo viniendo de una facultad de Derecho. Nosotros de repente los abogados tenemos fama de, como usted bien lo dijo, adversarial, de conflictos, pero no es la única alternativa. Tenemos la solución alternativa de conflicto, la solución pacífica de conflicto, y muchas veces no se tiene conocimiento de aquella. Yo, rememorando citas de un profesor, me acuerdo que nos decía en clases que muchas veces es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, porque a veces en el juicio se pierde, no siempre se gana, pero siempre es mejor tratar de llegar a un acuerdo. Le recuerdo a todo nuestro público asistente que el nombre de este ciclo son diálogos constitucionales. La idea es que haya una conversación, haya participación de ustedes, dando sus opiniones, haciendo preguntas, haciendo comentarios. Dejo la instancia para que los que quieran y así lo deseen escriban por el chat la pregunta que quieran plantear, o el comentario, algo que les haya parecido, algo que a lo mejor que no están de acuerdo y quieran entregar su opinión. Por mientras voy a leer, don Luis, hay una pregunta de Aileen, dice: buenas tardes, una pregunta. ¿En Chile se aplica la resolución amigable de conflictos? Y si puedo agregar yo una parte mía, si es que se aplica, ¿qué se puede mejorar? ¿Qué habría que mejorar en Chile, tal vez nuestro ordenamiento Ah, jurídico, a nivel mira, social? es muy buena la pregunta, me parece a mí. ¿Quién la hace? Aileen dice, no tiene apellido. Aileen. Muy buena la pregunta de Aileen, porque nosotros hemos hecho un estudio, que lo tenemos disponible también, de todas las normas jurídicas que en Chile, en los distintos ámbitos del derecho, tienen formas de resolución alternativa de conflictos, en los más variados campos de la vida de las personas. Pero esas leyes que se han ido dictando, se han ido dictando de una manera, diríamos, accidental, no de una manera con una visión armónica de conjunto. ¿eh? Aisladamente se han ido dictando, pero existen. Yo diría por lo menos unas 20 o 25 leyes que en los más ámbitos variados del derecho se contempla formas resolutivas de conflictos. Y lo que falta justamente es darle una mayor armonía, digamos, claro, a esas normas que eso le diría yo a Aileen. Gracias, don Luis. Quiero hacerle una pregunta. No, hay otra pregunta, antes voy a dejar la mía para después. José Manuel Cousiño dice:
¿Es la declaración de un conflicto de interés una forma de prevención o es una suerte de excusa? Es la forma de conflicto de Es, interés. claro, ¿es la declaración de un conflicto de interés una forma de prevención o una suerte de excusa? Si la No, declaración de un conflicto de interés es una prevención o no. claro. Bueno, reconocer que hay conflicto de intereses, yo creo que es la primera parte para cualquier tipo de solución que exista. O sea, reconocer la existencia del conflicto. Me parece a mí que es un tema esencial. Y a partir del conflicto, buscar las alternativas que hemos visto a través de estas breves palabras. De manera que los conflictos de intereses, el conflicto de intereses puede ser un elemento, estoy pensando en el momento, latente, ¿no es cierto?, de conflictos futuros. Y en consecuencia, tal vez sería conveniente resolver esos conflictos de interés antes que se produzcan situaciones de mayor gravedad o de mayor importancia. Reconocer la existencia de los conflictos de intereses puede ser un punto de partida muy importante, sobre todo en la mediación, ¿no es cierto? Eh, o en las negociaciones, digamos. eh, Se necesita, digamos, por supuesto, buena fe, buena disposición, y sobre todo el ánimo. Las soluciones alternativas de conflictos tienen mucho que ver con los ánimos, las mentes, las disposiciones anímicas de las personas, ¿no? Que generalmente en el sistema adversarial de los tribunales es de lucha, es de guerra, por así decirlo, ¿no es cierto? ¿Ah? De ganar, de imponerle al otro, ¿no es cierto?, un resultado. En cambio, en esta otra forma de solución es buscar amigablemente, con comprensión del otro, con apertura al otro, con respeto al otro, buscar las formas que puedan ser más convenientes, digamos, para las partes del conflicto. Conflicto de intereses, me parece a mí que por ahora la reflexión que hago es lo importante que es reconocer la existencia del conflicto de intereses para evitar situaciones futuras. Don Luis, la siguiente pregunta de Lilibet Ramírez dice, ¿la resolución amigable de conflictos debería estar incluida en la reforma procesal? Yo creo que se refiere a al proyecto de la reforma procesal civil que hace tiempo que está discutiéndose, teniendo en cuenta que No, los pero, otros procedimientos ya están reformados. Pero claro, en una reforma procesal, ¿se debería incluir la resolución amigable de conflictos? bueno, te aclaro al tiro. En el procedimiento civil actual, el procedimiento civil actual, ¿no es cierto?, tiene una norma que obliga, después de la demanda y la contestación de la demanda, obliga al juez a llamar a las partes a una, el texto de la norma de memoria en este momento no lo tengo, pero existe una norma que obliga al juez a llamar a las partes para buscar justamente una conciliación, ¿eh? Fijando, dice la ley, bases para el arreglo. Pero, de nuevo, existe en la ley. Pero ¿qué pasa en la práctica? En la práctica ocurre, para los que hemos conocido el funcionamiento de los tribunales, en la práctica ocurre que ni el abogado tiene, ni el juez tiene mucho tiempo para estudiar el caso porque tiene una sobrecarga gigantesca de trabajo, y los abogados tampoco tienen mayor interés o no demuestran tener mayor interés en conciliar el caso en ese momento. Y en consecuencia, ¿qué ocurre en la práctica? La práctica, por lo menos la que conocemos nosotros, es que se llama a la conciliación porque hay que realizar una audiencia obligatoria, ¿eh? Pero se traduce en una cosa meramente burocrática, en la cual el juez pregunta si hay acuerdo o no hay acuerdo, las partes dicen que no hay acuerdo y el proceso sigue su. Y esta norma obligatoria es sin perjuicio de las facultades que tiene el juez para llamar a conciliación en cualquier otra fase, en cualquier otra etapa, pero ya no es obligatoria. El juez puede estimarlo y llamar a las partes a conciliación. Y ahí yo siempre he dicho que falta una mayor iniciativa de los jueces que probablemente no realizan por la sobrecarga de trabajo que tienen, que es gigantesca, sobre todo con la pandemia en los días que corren, y en consecuencia se pierde la oportunidad de las ventajas y beneficios de la resolución amigable de conflictos. Eso le diría yo, sin perjuicio de que
hay también en otras áreas del derecho, en el mismo derecho penal, que es extremo, ¿no es cierto? Están los acuerdos reparatorios, están una serie de cosas. Pero fundamentalmente hay que abordar estas cosas con la cultura que hablaba hace un momento de las ventajas de estas resoluciones amistosas de conflictos. Gracias, don Luis. Eh, no sé si hay otra pregunta. Voy a dejar un espacio para que cualquier persona que tenga alguna duda, algún otro comentario lo pueda escribir. Yo por mi parte, don Luis, quiero hacer una pregunta a usted y me gustaría también dejarla abierta al público para saber qué opinan, la opinión de los demás. Sobre las bondades específicamente, bueno, de todo lo que hemos estado hablando acerca de la resolución pacífica y amigable de los conflictos, la conciliación, la mediación, contraponiéndolo un poco contra los métodos no pacíficos, digamos, los métodos violentos, porque hay sectores, hay personas que muchas veces defienden la solución violenta o el método violento de solución de conflictos como una última instancia, diciendo que a lo mejor pacíficamente no siempre se logran las cosas. Por ejemplo, el mismo tema, nuestro ciclo se llama diálogos constitucionales. Muchas personas defienden que sin un estallido social, por ejemplo, no hubiese habido una modificación de la Constitución. Ocupan ejemplos, por ejemplo, que la Revolución Francesa, la monarquía nunca se hubiese acabado si no hubiese sido por la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla. Me gustaría saber su opinión y dejo abierta para el público, las personas que nos están escuchando también, qué opinan ustedes. Es que siempre tiene que defenderse la solución pacífica. Yo conozco la opinión de usted, evidentemente, me gustaría que la conocieran los demás. Si es que siempre debe defenderse una solución pacífica, amigable en los conflictos, o hay instancias en que la solución violenta ya es la última opción. No, yo descarto absolutamente como posibilidad hacer uso de la violencia. En ese sentido estoy con Gandhi. Eh, en mi opinión personal, la violencia siempre conduce más violencia, conduce más situaciones. Creo que los ejemplos en la historia de Chile también existen, en la historia de otros países, para qué hablar. No creo que la violencia se explique como solución de conflictos, como resolución de conflictos, en caso alguno. Eh, Esa sería mi primera reacción frente a tu pregunta. ¿Y lo demás que decías tú? ¿Qué más? No, Ah, algunos los ejemplos que han habido que algunas personas dan de que, por ejemplo, la nueva constitución se obtuvo gracias al estallido social, cosas por el estilo. O ejemplos no, históricos como la Revolución Francesa. no, yo creo que sigue siendo que las formas violentas provocan un efecto durable, permanente a mi juicio en el tiempo, que no resuelve los conflictos en los términos que los mecanismos alternativos sí otorgan. Claro. Y hay que entender que, como dijo usted en la charla al comienzo, el conflicto es inherente al ser humano, pero hay que saber encaminarlo y saber encauzarlo. No siempre, no tiene por qué terminar de una forma violenta un conflicto. Yo a veces he pensado, por ejemplo, históricamente hablando, el asesinato de Caín y a su hermano Abel, ¿no es cierto? ¿Ah? Claro, ¿Y por qué lo asesinó? ¿Cuál fue la motivación? Envidia, porque sí, frente a Dios tenía ciertos privilegios, digamos. eh, Así lo consideró Caín para matar a su hermano Abel. Tal vez desde de la historia de la humanidad, los conflictos, y a lo mejor antes también, eh, los conflictos. A veces he pensado, hemos conversado con alumnos el tema del Génesis, ¿no es cierto? ¿Ah? Cuando se come el árbol, el fruto del árbol prohibido, ¿eh? Y Dios pregunta a Adán qué es lo que ha hecho, y Adán, eludiendo las responsabilidades, que es un rasgo, diría yo, nuestro, de la condición humana, eludir responsabilidades, le dice que fue su compañera Eva quien lo indujo a comer el fruto del árbol prohibido. Y Eva le echa la culpa a la serpiente, ¿no es cierto? Y vienen las tres claro. sanciones a cada uno de ellos, a la serpiente arrastrarse por el resto de su vida, en fin. O sea, el conflicto es parte de la condición humana, creo yo, y el tema es la forma de solucionar, y por eso que ha sido motivo, especialmente para los abogados, y esta universidad, esta facultad de Derecho, ha insistido mucho en estas formas de resolución de conflictos. Creo que hay que ir más
allá todavía en el resto de la formación de los abogados, que si bien tienen formas alternativas de solución de conflictos, sin embargo sigue prevaleciendo con mucha fuerza y casi mecánicamente algunas veces, frente a un conflicto, llevarlo automáticamente a los tribunales de justicia. Gracias, don Luis. Bueno, parece que no hay más preguntas, no hay más comentarios hasta el momento. No sé si usted desea ya dar por concluida su exposición. Y sí, y Dejo, acuérdate, perdona el paréntesis, acuérdate simplemente que si hay alguien que quiera disponer de la minuta con que he hecho sí, por supuesto. estas reflexiones, que lo haga por escrito y se lo mandamos con el mayor agrado, porque se puede seguir Sí, yo pensando. voy a escribir por el chat el correo educación ciudadana uss arroba, no, educación ciudadana, ahí está, arroba uss.cl. Es el correo electrónico. Cualquier persona que quiera tener esta presentación que elaboró don Luis puede escribirnos por ahí. Alejandro o mi persona nos vamos a contestar y les vamos a hacer llegar esta presentación del PowerPoint. Le recuerdo que la próxima semana es a la misma hora, a las 6 de la tarde, eh, la última ciclo, o sea, la última charla de este ciclo a cargo de Manuel José Larraza, ¿vale? Relacionada al tema de la salud y la nueva constitución, cómo se puede arreglar, cómo se puede modificar, qué debería haber incluido, qué debería sacarse del tema de la salud en esta nueva constitución. Ahí le está escribiendo José Manuel Cousiño, muy buena presentación, congratulación al profesor Bates. Macarena dice, muchas gracias por la exposición y como siempre un agrado escuchar a don Luis Bates. Le agradezco yo también de mi parte al público que nos está acompañando hasta este momento y le agradezco a usted, don Luis, una vez más por su exposición. Así que eso, le recuerdo de nuevo que cualquier persona que quiera obtener la presentación tiene que escribirnos al correo que dejé en el chat y nosotros se la hacemos llegar. Lilibet Ramírez también dice, excelente charla, don Luis, gracias. Así que eso, muchas gracias a usted, don Luis, muchas gracias a todo el público, que tengan toda una muy buenas tardes y nos vemos la próxima semana, les recuerdo, a las 6 de la tarde con la última charla ya de este ciclo de diálogos constitucionales. Bien, que les vaya muy bien a todos. Chao, don Luis, hasta luego, buenas tardes a todos. Hasta luego, gracias.